Bueno, en relación con el transporte y metabolismo de la hormona, ninguna hormona esteroidea se almacena, una vez sintetizada se libera inmediatamente. Ella se transporta en el plasma unido a una proteína con un alto porcentaje, denominada la proteína transcortina, y a menor porcentaje a la albúmina. Esto es importante porque ella sirve como un almacén plasmático de hormona, tomando en cuenta que yo no almaceno la hormona a nivel intracelular, sí la puedo almacenar a nivel plasmático, y en cualquier momento en el que yo necesito más hormonas, la desplazo del pool unido a la proteína plasmática, aumentando su pool plasmático libre y ejerciendo un mayor efecto biológico. El metabolismo de la hormona se da por una inactivación hepática, se aumenta su solubilidad y se excreta a nivel urinario. Los metabolitos urinarios son básicamente el tetrahidrocortisol y la tetrahidrocortisona. ¿Por qué menciono la tetrahidrocortisona? Porque existe otra forma plasmática de circulación del cortisol, que es una forma inactiva denominada cortisona, teniendo una enzima responsable de la interconversión entre estas dos formas, que se llama la 11-beta hidroxiesterodeshidrogenasa, con dos isoformas, la isoforma 2 y la isoforma 1. La inactivación de cortisol a cortisona viene dada por la isoforma tipo 2 y se da en aquellos tejidos en donde yo no quiero presentar unos altos niveles de cortisol, por ejemplo a nivel renal, para evitar que el cortisol pueda ejercer un efecto mineralocorticoide no deseado, en vista de su capacidad de unirse igualmente al receptor MR. La interconversión de cortisol a cortisona la hace la isoforma 1 de la enzima, y se da en aquellos tejidos en donde yo sí quiero tener unos elevados niveles de cortisol, como lo es el hígado, el tejido adiposo, etc. El mecanismo de acción, tomando en cuenta que es una hormona de tipo lipofílica, se da básicamente a través de unos receptores nucleares, o al menos esta es el prototipo o la visión clásica del mecanismo de acción. Veamos nosotros que tenemos dos tipos de receptores, el receptor de glucocorticoides y mineralocorticoides. Sin embargo, no podemos hacer una distinción. Cada uno de estos receptores es capaz de fijar cualquiera de estos esteroides. ¿Qué quiero decir con esto? El receptor MR es capaz de fijar cortisol, así como fija aldosterona. De hecho, fija con mayor afinidad cortisol que aldosterona, de tal manera que a nivel basal, con niveles basales de cortisol, el receptor responsable de los efectos fisiológicos y de la retroalimentación negativa del eje del receptor MR. Por el contrario, en aquellos momentos en donde se presenta una situación de estrés con aumento de los niveles de cortisol, tomando en cuenta que el receptor MR ya está saturado, pasa a actuar regulando los efectos del receptor GR, que tiene a su vez dos subunidades, una subunidad alfa y beta. La subunidad alfa es la responsable de los efectos biológicos y la beta más bien es una subunidad inhibitoria. El mecanismo clásico es un receptor nuclear cualquiera, el cortisol penetra la membrana y se une a su receptor específico. El receptor en estado inactivo se encuentra unido a unas proteínas chaperonas represoras del receptor, como lo es las proteínas de shock térmico. Cuando se presenta el complejo hormona-receptor, se disocia la proteína chaperona y el receptor se transloca al núcleo, donde mediante determinadas subunidades se une a los elementos de respuesta hormonal en el ADN y a un conjunto de proteínas coactivadoras que van a permitir el incremento en la expresión, en la síntesis de determinados genes o la represión de algunos genes, por ejemplo, genes proinflamatorios. Diferentes investigaciones han demostrado en los últimos años la presencia de un mecanismo no genómico de acción de los corticosteroides, un mecanismo no clásico. ¿Por qué lo determinaron? Bueno, lo han determinado por diferentes estudios. Diferentes estudios han determinado la acción rápida de determinados corticosteroides. Si nosotros consideramos una vía clásica nuclear, debemos darle de horas a días a la hormona para ejercer su efecto final. Mientras que también presentamos efectos rápidos que se presentan de segundos a minutos, fundamentalmente en células nerviosas. Y más aún, estos efectos persisten ante la administración de antagonistas de los receptores MR o GR, involucrando entonces la presencia de algún tipo de receptor nuevo, no descubierto, en la membrana de la célula, implicando vías de transducción de señal de membrana que median estos efectos rápidos. Sin embargo, hay que destacar una cosita. Se ha demostrado la presencia de receptores MR y GR en la membrana neuronal, en la membrana de diferentes células, no en la neuronal. Esto implica que existe un mecanismo de translocación de los receptores MR y GR dentro de la membrana celular, el cual se encuentra mediado por diferentes proteínas, entre las cuales encontramos la proteína caveolina. Esta pequeña tabla nos ejemplifica la acción de diferentes
la acción de la presencia de diferentes tipos de receptores. Vemos aquí los receptores MR y GR de membrana descubiertos y nuevos receptores descritos para la acción de efectos no genómicos. Los mecanismos de transducción de señal de estos efectos no genómicos han sido múltiples. Se ha descrito la acción de la fosfolipasa C, del AMP cíclico, de las proteínas MAP-quinasas, todos ellos asociados con receptores acoplados a proteína G. Veamos nosotros que intervienen tanto en elementos neuronales, en la liberación de neurotransmisores, regulación de la conductancia iónica y a nivel periférica en diferenciación celular y en procesos de apoptosis. Vemos acá un poco que los principales efectos no genómicos de los corticosteroides se han atribuido a la función neuronal, dentro de ella a la función de regulación de la conducta nerviosa, de la conducta del individuo ante una situación de estrés. También se ha involucrado en las neuronas hipotalámicas la inhibición de la liberación de CRH y arginina vasopresina, dado por la acción de estos corticosteroides. Bueno, entre los efectos fisiológicos debemos considerar que el cortisol pues, es una hormona estresora, cuyo principal efecto va a ser tratar de adaptar al individuo ante una situación de estrés. Y estos efectos los vamos a agrupar dentro de una parte metabólica, inmunológica y otros efectos. Los efectos metabólicos los vamos a discriminar de acuerdo a si se presenta una elevación del cortisol de manera aguda o si se presenta de manera crónica. De manera aguda, dentro de un periodo interdigestivo de ayuno, el incremento en los niveles de cortisol asociado con la disminución del cociente insulina-glucagón con un aumento del glucagón y de otras catecolaminas lleva a que el cortisol ejerza un efecto permisivo con las catecolaminas para un efecto antiinsulínico. Vemos que a nivel hepático se van a desarrollar todos los efectos antiinsulina, un incremento en los niveles de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis dados por las enzimas glucógeno fosforilasa y fosfonolpiruvato carboxiquinasa. A nivel del músculo esquelético, un aumento de la proteólisis, una disminución de la captación de glucosa por el GLUT4, y a nivel del tejido adiposo, aumento de la lipólisis. Vemos que la lipólisis y la proteólisis lo que van a hacer es suministrarme sustratos neoglucogénicos para que en el hígado yo mantenga un estado hiperglicémico. Sin embargo, vamos a acotar algo bien interesante, que es durante el estrés crónico, la elevación de los niveles de cortisol debe asociarse a un incremento del cociente insulina-glucagón en vista de que la persona se mantiene alimentando, y esto lleva a un efecto permisivo del cortisol con la insulina, incrementando algunos efectos proinsulínicos, como lo es el aumento de la glucogenogénesis hepática y el aumento de la lipogénesis y la diferenciación de adipocitos. Los efectos inmunológicos son muy importantes desde un punto de vista farmacológico, son la base del uso farmacológico de los corticosteroides como inmunosupresores. Y es que estos son sus efectos, una disminución de los efectos inmunológicos. Vemos nosotros aquí cómo a nivel de los macrófagos y de los monocitos se presenta una disminución en la liberación de citocinas. Fundamentalmente también se evidencia una disminución en la producción de prostaglandinas y leucotrienos por inhibición de la enzima fosfolipasa A2, responsable de la producción de ácido araquidónico, por la estimulación en la producción de una proteína denominada lipocortina. Se presenta también en general una disminución de producción de citocinas en los linfocitos, una disminución en la liberación de histamina por parte de basófilos, disminución en la adhesión leucocitaria, disminución en todas las fases del fenómeno inflamatorio. Dentro de otros efectos que podemos ver acá, bueno, a nivel endocrino en general, disminuye la producción de hormona de crecimiento, disminuye la producción de hormona TSH y disminuye los efectos del eje sexual por disminución de la acción de la LH y FSH. En el tracto gastrointestinal predispone a un aumento en la secreción de ácido clorhídrico y predispone a las úlceras pépticas. A nivel cardiovascular tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo y estimula la retención de sal y agua por un efecto mineralocorticoide renal que puede provocar hipertensión. A nivel óseo, disminuye la absorción intestinal de calcio, tumbando los niveles de calcio plasmáticos, estimulando la producción de PTH, que a su vez favorece la desmineralización ósea, y directamente el cortisol inhibe la acción osteoblástica. A nivel de la piel, pues ejerce un efecto disminuyendo la producción de colágeno, disminuyendo la proliferación de fibroblastos, y a nivel muscular produce atrofia muscular por disminución en la producción de IGF-1, por la proteólisis muscular y por la producción de una proteína llamada miostatina. Muchísimas